Por aquí les vamos a presentar la siguiente parte de datos muy importantes. Espero lo vean, dejen sus comentarios y les invito a suscribirse. Miles de litros de agua al día. Además son viveros naturales. Peces, camarones y cangrejos ponen sus huevos entre las raíces porque están protegidos de depredadores. El 80% de las especies comerciales de mariscos pasan parte de su vida en los manglares. Sin manglares no hay pesca, pero los estamos destruyendo para construir hoteles y marinas. Veracruz ha perdido el 40% de sus manglares en los últimos 30 años. No es solo un árbol feo en el agua, es la fábrica de vida marina, y la estamos apagando. 19. La isla de los sacrificios. Frente al puerto de Veracruz hay una isla llamada Isla de Sacrificios. Los españoles le pusieron ese nombre porque cuando llegaron encontraron altares prehispánicos con restos humanos. Los totonacas hacían sacrificios rituales ahí. Pero geográficamente la isla es un tesoro arqueológico submarino. Alrededor de sus costas se han encontrado más de 100 anclas, restos de barcos y objetos ceremoniales prehispánicos. La isla estuvo habitada por siglos. Tenía un templo, viviendas y un embarcadero. Hoy está deshabitada y es área natural protegida. Solo se puede visitar con permiso especial. Los arqueólogos siguen excavando y cada año encuentran algo nuevo. La última excavación reveló un entierro totonaca con ofrendas de jade y obsidiana. Esa isla no es un montón de rocas. Es un museo a cielo abierto que todavía guarda secretos bajo la arena. 18. El carnaval más antiguo. El carnaval de Veracruz es el más antiguo de México. Se celebra desde 1582. Tiene más de 400 años de tradición. Pero lo interesante es su origen geográfico. Los esclavos africanos traídos para trabajar en el puerto trajeron sus ritmos y danzas. Se mezclaron con las tradiciones españolas e indígenas. El resultado fue una fiesta única. El son jarocho, la música típica de Veracruz, nació de esa mezcla: la marimba, el arpa, la jarana. Instrumentos de 3 continentes tocados al mismo tiempo. Geográficamente, Veracruz fue el punto de entrada de millones de personas. Españoles, africanos, franceses, libaneses, chinos, todos llegaron por el puerto. Y todos dejaron algo. El carnaval no es solo una fiesta, es la prueba viviente de que Veracruz es México mezclado, cocido y servido con salsa picante. 17. Los voladores que desafían la muerte. En Papantla está la danza de los voladores. 5 hombres suben a un poste de 30 metros. Uno toca la flauta arriba. Los otros 4 se amarran de los tobillos con una cuerda y se lanzan al vacío girando alrededor del poste hasta llegar al suelo. Cada volador da 13 vueltas. A 4 voladores por 13 vueltas son 52. Los 52 ciclos del calendario totonaca. No es un show para turistas, es un ritual astronómico prehispánico. Y geográficamente es una locura. El poste tiene que ser de un árbol específico. Un palo volador. Se corta en luna llena. Se bendice y se transporta a hombros desde la sierra hasta el pueblo. Pesa más de 1 tonelada. Los voladores no usan arneses de seguridad modernos, solo la cuerda tradicional. Si se rompe, mueren. Y ha pasado. Pero siguen volando porque para ellos no es entretenimiento, es conexión con el cosmos, es geografía vertical espiritual. 16. La ciudad que se inunda cada año. Tlacotalpan es patrimonio de la humanidad por su arquitectura colonial colorida, pero geográficamente es un desastre. Está construida en la confluencia de 2 ríos, Tace el Papaloapan y el San Juan. Cada temporada de lluvia se inunda, las calles se convierten en canales, la gente se mueve en lancha, las casas tienen marcas en las paredes indicando hasta dónde llegó el agua cada año. Y así llevan 300 años. ¿Por qué no se mudan? Porque geográficamente esa ubicación es perfecta para comercio fluvial. Todo lo que se produce en el sur de Veracruz pasa por Tlacotalpan antes de llegar al puerto. Es un nodo logístico natural. Entonces aguantan las inundaciones. Han aprendido a vivir con el agua. Construyen las casas sobre pilotes, guardan los muebles en el segundo piso, y cuando baja el agua, limpian y siguen. Tlacotalpan no pelea contra la geografía, baila con ella. 15. El bosque de niebla que desaparece. Xalapa está rodeada de bosque mesófilo de montaña.
el ecosistema más biodiverso de México. Un solo kilómetro cuadrado puede tener más especies de plantas que toda Europa, pero es también el ecosistema más amenazado. Queda menos del 1% de su extensión original. Geográficamente, este bosque solo existe en zonas muy específicas, entre 1000 y 2500 metros de altura, con niebla constante y humedad superior al 80%. Esas condiciones solo se dan en unas pocas montañas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y las estamos talando para sembrar café y aguacate. Cada árbol que cortamos es una especie que posiblemente nunca va a volver a existir. Hay orquídeas que solo crecen en un valle específico de Veracruz. Si destruimos ese valle, esa orquídea se extingue para siempre. No estamos perdiendo árboles, estamos borrando bibliotecas genéticas. 14. El Jardín Botánico Escondido. En Xalapa está el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Tiene la colección de plantas nativas más completa de México, más de 3000 especies. Pero lo interesante es su diseño geográfico. Está construido siguiendo las elevaciones naturales del terreno. Tiene selva tropical en la parte baja, bosque de niebla en la media y bosque de pino en la alta. Todo en 8 hectáreas. Puedes caminar de la costa a la montaña en 20 minutos. Es geografía comprimida. Y no es solo para verse bonito, es un banco genético. Tienen semillas de plantas en peligro de extinción guardadas en cámaras frías. Si alguna especie desaparece en la naturaleza, la pueden reintroducir desde aquí. Es un arca de Noé botánica, y casi nadie lo conoce porque Xalapa no es turístico. Pero ese jardín podría salvar ecosistemas enteros en el futuro. 3. La cascada que hizo famosa a una película. La cascada de Texolo en Xico es impresionante. 80 metros de caída libre en medio de la selva. Pero se hizo famosa porque ahí filmaron escenas de Romancing the Stone con Michael Douglas en 1984. Geográficamente, esa cascada es el resultado de un río que corre sobre basaltos y de repente cae por un acantilado de roca suave que se erosionó más rápido. El agua talló una poza profunda abajo. Dicen que tiene más de 40 metros de profundidad y que nunca han tocado fondo. Los lugareños cuentan historias de buzos que bajaron y nunca volvieron. Obviamente son leyendas. Pero la poza sí es peligrosa. Las corrientes subacuáticas te jalan hacia abajo. Nadar ahí es suicidio. Pero la gente lo hace porque salen bien en las fotos. La geografía no perdona la estupidez. 12. El puente que tiembla. El puente colgante de Filobobos cruza el río de los pescados en una de las zonas de rafting más emocionantes de México. Es un puente colgante de madera y cables que mide 80 metros de largo y está suspendido a 40 metros de altura sobre el río. Cuando lo cruzas se balancea y rechina. Puedes ver el agua corriendo abajo entre las tablas. Geográficamente, ese río es un monstruo. En temporada de lluvias baja con una fuerza brutal. Los rápidos son clase 4 y 5. Hay rocas del tamaño de casas esperando destrozarte la balsa. Pero también es hermoso. Cañones de basalto cubiertos de vegetación, cascadas cayendo de las paredes, águilas volando en círculos. El puente existe porque no hay otra forma de cruzar. No hay carretera, solo selva y río. Cruzarlo a pie es un acto de fe. Fe en que los cables aguanten. A fe en que las tablas no se rompan. Fe en que la geografía no decida cobrarse otra vida. 11. La zona arqueológica bajo el agua. En la laguna de Alvarado hay ruinas prehispánicas sumergidas. Se descubrieron hace 20 años cuando el nivel del agua bajó por una sequía. Aparecieron muros de piedra, escalinatas y plataformas ceremoniales. Los arqueólogos creen que es una ciudad olmeca que fue abandonada hace más de 2000 años. Pero cuando terminó la sequía, el agua volvió a subir y las ruinas se hundieron otra vez. Ahora están a 5 metros de profundidad. Han intentado excavarlas con buzos, pero el agua está tan turbia que no se ve nada. Es como excavar a ciegas. Geográficamente tiene sentido. La laguna ha cambiado de nivel varias veces en su historia. Lo que hoy es agua, antes era tierra. Los olmecas construyeron ahí cuando estaba seco. Luego subió el nivel del mar y la ciudad se inundó. Podrían existir docenas de sitios arqueológicos bajo las lagunas de Veracruz, solo esperando que baje el agua para revelarse. 10. El pueblo que produce emperadores. Córdoba es famosa porque ahí se firmaron los tratados de Córdoba que reconocían la independencia de México en 1821.
Pero geográficamente Córdoba es especial por otra razón. Está en el punto exacto donde convergen tres climas: tropical húmedo del Golfo, templado de la sierra y seco del altiplano. Esa mezcla crea un microclima perfecto para caña de azúcar y café. Durante la colonia, Córdoba era una de las ciudades más ricas de la Nueva España. Los hacendados azucareros vivían como reyes, construyeron palacios, iglesias y plazas que todavía existen. Pero esa riqueza se construyó sobre la esclavitud. Miles de africanos fueron traídos a trabajar en los ingenios azucareros. Morían por decenas en el trabajo. Córdoba no es ciudad de tratados, es ciudad de sangre convertida en azúcar. 9. El Cristo más alto de Latinoamérica. En la cima del Cerro del Borrego en Orizaba hay un Cristo Redentor de 19 metros de altura. Es más alto que el de Río de Janeiro. Lo inauguraron en 2015, pero lo interesante es cómo lo construyeron. La estatua está hecha de fibra de vidrio reforzada. Pesa solo 4 toneladas. Tuvieron que hacerla ligera porque el cerro es inestable. Geológicamente está sobre roca volcánica fracturada. No podía soportar el peso de una estatua de concreto. Entonces inventaron una estructura de metal por dentro y fibra de vidrio por fuera. Parece sólida, pero es hueca. Puedes subir escaleras por dentro hasta la cabeza del Cristo y asomarte por los ojos. La vista es espectacular. Ves todo el valle de Orizaba, el pico nevado y los cañaverales extendiéndose hasta el horizonte. Ese Cristo no es religión, es ingeniería creativa venciendo a la geología. 8. La fábrica que cambió la economía. La fábrica de Río Blanco en Orizaba fue una de las primeras industrias textiles de México. Se construyó en 1892 aprovechando la fuerza del Río Blanco para mover las máquinas. Geográficamente era perfecta. Agua constante, clima templado para el algodón y cercanía al puerto de Veracruz para exportar. Pero en 1907 los trabajadores se fueron a huelga por las condiciones inhumanas. Trabajaban 18 horas. Cocina y hogar, todo en un solo lugar. Descarga la app de Amazon y compra ahora. ¿Qué edad tenías cuando te enteraste que puedes evitar la tarifa dinámica de Uber? ¿What? Sí, ya puedes bloquear el precio de la tarifa dinámica. Horas diarias. Les pagaban con vales que solo servían en la tienda de la empresa. Vivían en barracas sin servicios. Cuando protestaron, el ejército los masacró. Murieron más de 400 personas. Ese evento fue uno de los detonantes de la Revolución Mexicana. La fábrica sigue en pie. Ahora es museo. Pero las manchas de sangre en las paredes ya no se ven. Las lavaron con el tiempo. O eso dicen. 7. La cueva con río adentro. En Teocelo hay un sistema de cuevas llamado Grutas de Acasónica. Lo impresionante es que un río subterráneo atraviesa las cuevas. Puedes entrar caminando por un túnel natural y de repente estás junto a un río que fluye en la oscuridad total. El agua es cristalina y helada. Viene de infiltraciones de lluvia que se filtran a través de la roca caliza. El río sale de la cueva kilómetros después convertido en cascada. Los espeleólogos han mapeado más de 5 kilómetros de túneles, pero creen que hay mucho más sin explorar. Algunas secciones están inundadas y requieren buceo en cueva. Otras tienen techos tan bajos que tienes que arrastrarte. Y en ciertas cámaras encuentras formaciones de estalactitas y estalagmitas que parecen órganos de iglesia. Geográficamente, Veracruz tiene docenas de sistemas de cuevas sin explorar. Hay mundos enteros bajo tierra que nadie ha visto. 6. La isla que cambia de tamaño. La isla de en medio frente a Veracruz es un fenómeno geográfico extraño. En marea baja mide casi 200 metros de largo, pero en marea alta se reduce a menos de 50 metros. El agua cubre 3/4 partes de la isla. Los turistas van en lancha a hacer snorkel, pero tienen que estar atentos al horario de mareas. Si se quedan más tiempo del debido, quedan varados porque el agua sube y la lancha ya no puede acercarse a la orilla. Han tenido que rescatar grupos enteros con helicóptero. La isla está hecha de coral muerto compactado. Es porosa y frágil, cada año se erosiona un poco más. En 50 años podría desaparecer completamente. No por el cambio climático, por el desgaste natural del oleaje constante golpeando la roca. 5. El faro más antiguo. El faro de Veracruz fue construido en 1900.